Mari Puechequeche, Puzdomo, Compulamien. Me dirijo a ustedes para compartirle un sueño. Quiero ser constituyente indígena para defender nuestros derechos en la nueva Constitución. Desde niña aprendí a amar la tierra, la lengua, nuestro quimán, y he dedicado mi vida a reivindicar los derechos educativos, lingüísticos y culturales de nuestros pueblos. He caminado junto a los pueblos los senderos de nuestra lucha. Muchos lamien han sido víctimas de la represión y la depredación del capitalismo, colocándonos por delante la tarea urgente para la justicia y dignidad de nuestra gente. No podemos desconocer que la falta de cauce institucional es desafío para la justicia histórica y hoy se abre una oportunidad real. Nos toca pensar y tejer un país que nos cobije a todos, un territorio de derecho, un Chile plurinacional. Plurinacionalidad de respetar el agua, es democracia desde y para los territorios. Es garantía de oportunidades y derechos. Es el cambio de modelo de mercado hacia uno sustentable. Plurinacionalidad es la respuesta y el camino hacia el buen vivir, el Cumemonien. Les invito a defender nuestra filosofía, a recuperar la fuerza femenina de la tierra. Con nuestra memoria e identidad diremos una vez más, Marishiweu Pulamien, Uñoweftupetain Kimon. ¿Cómo están ustedes? Para mí es un verdadero placer este contacto que hoy vamos a tener con quien ha sido elegida como presidenta de la Convención Constitucional de Chile, donde se está redactando de hecho una nueva constitución que pretende ser plurinacional, plurilingüista, pluriclasista, pluripartidaria. Yo estoy agregando algunos conceptos, pero estoy ya en contacto con la catedrática y lingüista del pueblo mapuche, que ha sido elegida por el pueblo mapuche, pero luego fue ratificada como presidenta de la convención por un amplio porcentaje de votos, yo creo que 96 en 155, algo así, lo que marca una aprobación que va más allá de los partidos, que va más allá de las ideologías. Estoy recibiendo con muchísimo gusto entonces a Elisa Lancon. Ella es una lamien, ella es una hermana, como le gusta que la llamen en el Congreso, quiere decir hermana, hermano, así se tratan allí. Y para mí es un gusto que haya aceptado esta entrevista en exclusiva para nuestro país, para Uruguay. Bienvenida, Elisa. Mari Pulamien, Uruguay Maputulu, Mari Compuche, Jenny Lutufachi, Quintu, que Lutufachi, Tain Kimoni, Chinta, Chile Mapumumlein, Inche Elisa Loncon Antileo, Loncon Lenta, Constitucional Meo, Femutamulenta, Nienta, Tfata Nidumu. Yo les saludo en mi lengua y le digo, esta es mi voz, esta es mi palabra. Soy mapuche y le hablo en mapuzungún porque es la lengua del pueblo mapuche. Y de todo corazón deseo que estén muy bien y tengamos una linda conversación. Gracias. Gracias a ti por aceptar. Mapuzungún es la lengua que tú hablas, ¿no? Que habla tu pueblo. Así es. Y entonces también pretendes que en esa nueva constitución que se está redactando haya pluralidad de lenguas, de las que se reconozcan no solamente los pueblos originarios, sino también integralmente con sus lenguas, sus costumbres, sus creencias, su filosofía de vida. Así es. Lo que pasa, Raquel, es que todas las naciones del mundo tenemos los mismos derechos. Y si nuestras naciones tienen otras lenguas, tenemos el derecho a expresarnos en esas lenguas. La diversidad lingüística, la diversidad cultural, ya son materia de convenios internacionales, y sin ir más lejos, el próximo año, el 2022, se inicia el diseño de las lenguas indígenas, declarado por la ONU, para trabajar en el resguardo de los idiomas de las naciones originarias, porque todas hemos sido objeto del colonialismo y de la imposición de una lengua
para un Estado, desde la hegemonía cultural, lingüística, pero eso reduce nuestra condición humana, reduce el repertorio de conocimiento de las diversas naciones y nos empobrece. Detrás de la diversidad lingüística hay diversidad de conocimiento y hay diversidad de formas de resolver los problemas que afectan a la humanidad en sus territorios específicos. Es muy pensar de que en una lengua, que en un conocimiento vas a controlar todos los problemas que tiene la humanidad, es demasiado presuntuoso, porque las soluciones de los problemas tienen también una base local, una base de conocimiento territorial, y de eso es lo que nos engrandece y nos nutren. De esos saberes nos nutren las diversidades lingüísticas y culturales, de conocimiento y de filosofías. El pueblo mapuche al que tú perteneces seguramente se fue dispersando a través del tiempo en la geografía de Chile, pero de alguna manera tú los has representado públicamente. No sé si es una percepción mía, no sé si estoy en lo cierto. Lo que pasa, efectivamente, nosotros fuimos objeto de una ocupación militar de parte del Estado, fuimos objeto de un empobrecimiento, y además la economía y la política neoliberal de Chile se ha focalizado en la centralización de la política, y se ha abandonado las regiones, se han abandonado los territorios, y la gente mapuche, que empezó esto ya desde mucho tiempo atrás, en busca de fuentes laborales, fue dejando, por no tener los espacios de trabajo, fue buscando otros rumbos, y hoy día está a lo largo de todo Chile. Vivimos, convivimos en todas las regiones de Chile, y por otro lado, el problema político-social que se ha ido agudizando en Chile en cuanto a la restricción de los derechos de todo el pueblo en general, no solo del pueblo mapuche, ha llevado a que el problema mapuche se comprenda a nivel ya nacional. Y ha hecho también ha habido inteligibilidad del movimiento social en cuanto a comprender los problemas que afectan a la nación mapuche, también afectan a los chilenos y a las naciones originarias. Y todo eso fue lo que llevó al levantamiento de los pueblos de Chile con el estallido social del 18 de octubre. Y ahí es que surge, se estabiliza un movimiento y una posición para cambiar la Constitución. Elisa, yo recuerdo, tú me dirás si estoy en lo cierto o no, cuando al pueblo mapuche se lo identificaba como cuasi terrorista, armado, enfrentado al poder constitucional de Chile, y lo que se reivindicaba, estoy recordando, en aquel momento eran las tierras. ¿Hoy eso cambió o no? Lo que pasa es que hay una lectura colonial de quiénes son los mapuches. Y hay también una ideología inspirada desde ese colonialismo para reducir a los mapuches a una situación de violencia. Y desde esa mirada, desde el poder, porque el Estado de Chile instaló la nación chilena sobre el territorio mapuche, y se usaron todos los recursos comunes que tenían los mapuches para servicio de la economía de Chile, y el pueblo mapuche siempre mantuvo una resistencia. El pueblo mapuche es el único pueblo en América del Sur que resistió a los españoles 3 siglos. Y esa resistencia fue basada en la manera de organización que tiene el pueblo mapuche,
que es una organización horizontal y que es a partir de diferentes núcleos. Cada comunidad es un núcleo. Entonces, cuando la conquista avanzaba en los territorios, siempre habían comunidades que estaban en la primera línea, que la podían destruir, pero venían otras y venían otras. No había un poder jerarquizado, y es una estrategia de vida, de vivir que tienen los mapuches muy internalizada. Sin haber sido un pueblo guerrero, se transformó en una estrategia para enfrentar la guerra. Filosóficamente, los mapuches no tenemos, yo siempre me llama mucho la atención porque Grecia es una civilización guerrera y tienen ellos el dios de la guerra. Zeus, le crean templos y todo. Nosotros no tenemos un dios de la guerra. Nosotros tenemos una lucha por la defensa de la madre tierra, de la madre naturaleza, y todo lo que hemos defendido a lo largo de la historia tiene que ver con esa forma de vida, de vivir con la madre tierra, considerar esa tierra, ese río, esa montaña como parte de nuestra vida, y por eso se defiende. Y todo lo que se ha edificado en el conocimiento tiene esa base. La lengua mapudungun significa la lengua de la tierra. Nosotros consideramos de que la comunicación es humana, pero también el río habla, también el aire habla. Por eso hablamos del mapudungun, la lengua de la tierra, el habla de la tierra. Compartimos el habla, la comunicación con todos los elementos no humano y humano. Entonces, toda esta ideología que se construyó del mapuche guerrero sirvió para combatir la lucha por la defensa de derechos que nosotros teníamos, y últimamente las políticas derivadas de los modelos económicos neoliberales instalados y defendidos por todos los gobiernos llevaron a no solucionar el problema político, sino a entenderlo como un problema de seguridad. Entonces, desde los distintos gobiernos instalaron una política de seguridad, combatiendo a los mapuches y asociándolo como grupos organizados de violencia, violentos. Y eso ha servido para instalar esa política. Sin embargo, lo que han hecho los mapuches es defender sus derechos. Y obvio que si tú tienes un sistema de violencia instalado, hay comunidades que han respondido con la misma violencia, porque no somos inmunes a los sistemas que nos están afectando. Sin embargo, nosotros, los mapuches que entramos a la vía de la Convención Constitucional, estamos en una postura de encontrar soluciones políticas al problema que tiene el Estado con el pueblo mapuche. Y esas soluciones políticas para nosotros pasan por el reconocimiento de los derechos colectivos y el cambio de la Constitución, porque la Constitución chilena nunca en la historia ha reconocido la presencia de los pueblos originarios, de las naciones originarias. Por eso es que estamos nosotros planteando una Constitución plurinacional, una república plurinacional. Aquí no estamos nosotros pensando en otros estados, no estamos pensando en la destrucción de ese concepto republicano que tiene historia en Chile, sino que transformarla con la plurinacionalidad y que todos podamos convivir con nuestros derechos como naciones, tal cual la nación chilena tiene derecho a la lengua, a la cultura, a su institucionalidad. La nación mapuche tiene derecho a su lengua, a sus institucionalidades, a sus valores, a su modo de vida. En eso estamos, ese es el desafío que estamos instalando hoy día. Me parece muy interesante, interesantísimo. Tuvo que pasar mucha agua abajo de los puentes. El sistema ecológico, el sistema, digamos, que nos sostiene, el capitalismo ha sido extractivista, ha extraído riquezas mucho más allá de las que se necesitan solo para acumular. Y esto ha traído un desequilibrio muy grande en la vida de los seres humanos con respecto a los cambios climáticos. Recién se están tomando en cuenta los cambios climáticos. No es casualidad que el pueblo mapuche haya conseguido este lugar contigo para redactar una convención o una constitución desde la Convención Constitucional
porque parece que es el momento adecuado, que hubo que haber una resistencia, que hubo que haber un trabajo desde un ángulo muy diferente. Fíjate, creo que la irrupción de las marchas y de revueltas del pueblo en el octubre del 19, creo, no terminó solamente sangrientamente, que sí lo es y todavía creo que hay presos, sino termina en esto. El otro día tuve la posibilidad de entrevistar a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chile, y parecía, aunque es el gobierno de Piñera, no ha cambiado el gobierno, parecía ya otra ideología de ampliar los conocimientos desde los niños, desde los 3 años, a enseñarle ciencia. Me parece que hay un cambio, no sé si lo perciben así. Sin duda que, y nos han dicho los diputados, por ejemplo, yo acá como presidenta de la convención hemos tenido largas conversaciones con los poderes del Estado, y además porque nosotros cuando instalamos la convención constitucional tuvimos poco respaldo de la política del gobierno de turno. Eso porque el gobierno de turno no estaba en su agenda cambiar, no está en su agenda el cambio profundo de la Constitución. Está en juego ahí el modelo económico, que un sector político del país lo fomenta y se ha beneficiado de ese modelo económico. Entonces ahí hay una lucha también por un poder político económico, y instalamos la convención en un vacío institucional, en un vacío de líneas de trabajo político, y no pudimos sesionar los primeros días. El primer día no pudimos sesionar porque no estaba la institucionalidad, no estaban los reglamentos, no estaba la infraestructura, no estaban cuestiones básicas como los computadores para trabajar. 155 convencionales no podíamos estar en una misma sala por el protocolo COVID, no había protocolo COVID. Entonces a nosotros nos tocó, como mesa directiva, el vicepresidente y la presidenta, empezar a construir una institucionalidad sin el apoyo del gobierno. ¿Cómo la construimos? A partir del servicio público, de todo lo público que está instalado en Chile, la Cámara de Diputados, las universidades públicas, instituciones que tenían servicio público, que trabajan en esa línea, y eso nos ha dado una institucionalidad. O sea, frente a un gobierno que intentó que esto fracasara, nos fortalecimos con todo el aparato público administrativo, y hoy día tenemos la convención instalada con una institucionalidad, con un sistema autónomo de administración, con un sistema con sus propias reglas, con sus propias normas, y toda la gente, los convencionales trabajando en comisión para el reglamento. Y en ese contexto hemos instalado en la convención un primer tema que fue duro para nosotros abordar, fue sacar una declaración contra los presos de la revuelta. La Convención Constitucional de Chile no se entiende sin la movilización social de cientos y miles de jóvenes, incluso adolescentes, que fueron los primeros en salir a la calle para decir, basta este modelo, queremos cambio. Después vino la revuelta social, tenemos más de 400 personas mutiladas o en mutilación ocular, que nunca antes se ha visto en la historia. O sea, eso es una violación, una vulneración profunda de los derechos, y que Chile, que está muy mal frente a los ojos internacionales. Personas que quedaron postradas, personas que el fin de semana estuvo de cumpleaños un manifestante que por puro golpe que recibió de la policía, hoy día está sin ninguna su funcionalidad neuronal es tan básica que no sabemos si mira, que no puede hablar, que no puede mover, que tampoco no puede declarar a la justicia lo que le pasó porque no tiene manera de comunicar.
y que está ahí, que el gobierno lo abandonó, y que vive por la solidaridad que le han dado un núcleo de personas, médicos, que lo están tratando y que están haciendo esfuerzo enorme para que pueda escribir respuesta para que se haga un juicio, porque él fue vulnerado, lo patearon la policía, lo dejó botado. Entonces, casos como eso, además de los muertos, además de los presos, además de los jóvenes de la cárcel, entonces nos cayó a nosotros un trabajo que hicimos, fue una declaración para los presos de la revuelta, y así hemos estado instalando los temas de derechos humanos, los derechos de la plurinacionalidad, los derechos de la madre tierra, los derechos a ser distintos, a llevar. Ayer yo conversaba con una estudiante de una comunidad mapuche y me decía, yo quiero ser libre, quiero ir con mi traje a clase y no quiero que me pongan el uniforme, porque eso ya me están, de alguna manera están dejando que mi identidad no se exprese. Y eso en 2 meses nosotros tenemos una manera de votar y dar la palabra donde para dar la palabra tiene que estar la plurinacionalidad, la diversidad de partidos políticos, la diversidad regional, la diversidad sexual, tienen que estar instaladas incluso en la toma de palabras. No podemos darle a una sola coalición todas las palabras, sino que tenemos que tener un modelo horizontal. O sea, esta mirada de gobierno horizontal que yo aprendí desde mi cultura, desde mi historia, es lo que está en este momento sosteniendo la convención para que todos podamos participar en igualdad de condiciones. Entonces, claro, eso ha causado una reflexión a nivel público, y obviamente que una de las cosas importantes, por ejemplo, que hoy día el Poder Judicial está haciendo indulto a los presos de la revuelta. Me imagino que no será a todo, pero ya hay un paso para indultar, porque hay jóvenes que llevan casi 2 años presos y que no tienen juicio, que no tienen cargo. Y yo como profesora, soy profesora, trabajo en la universidad y digo, bueno, los jóvenes necesitan estar fuera de las cárceles porque son el futuro de Chile. Producto de un sistema político nefasto, hemos llegado a ese límite. Pero queremos que se respeten los derechos humanos y un Chile que se construya a partir de la condición humana profunda que habita en este país, y también a partir de los derechos fundamentales de la madre naturaleza, los derechos no humanos, porque hay que defender el río, hay que defender el aire que no esté contaminado, porque ahí de eso depende el futuro de este país. Porque si entre todos, y en esto el llamado para nosotros es que todos tenemos que defender la tierra, porque no importa el capital económico que tenga, no sé, una familia, igual va a necesitar del agua sana, igual va a necesitar del aire, igual va a necesitar de la montaña. Entonces, estamos movilizando otros paradigmas para entender un gobierno distinto, con otros elementos, y en esto también estamos aprendiendo de la experiencia de Nueva Zelanda, de la experiencia de Bolivia, de Ecuador, incluso de la experiencia de las autonomías autonómicas que hay en España, que sabemos que hay autonomía y que la hemos visto, de Euskera, el caso de los catalanes, de Euskera, de Euskadi, etcétera, ¿no? Porque hay manera de convivir con diversidad ya instalada en el marco de los diferentes países, y nosotros queremos llegar hasta allá también. Es prácticamente lo que me estás diciendo, los valores que tú estás exponiendo, es aceptar que somos diferentes, pero a su vez la búsqueda de un bienestar para todos, lo que ustedes creo que llaman el buen vivir. ¿Me puedes explicar qué es eso? Sí, el buen vivir está dentro de es parte del pensamiento y de la filosofía de que tienen instaladas las naciones originarias a nivel de América Latina y de las antiguas civilizaciones incluso, que tenían, y sobre todo en el pueblo mapuche, nosotros tenemos y a veces en términos constitucionales, de las constituciones, tenemos una constitución oral,
una normativa oral que se llama ADMAPO. El ADMAPO se puede traducir también como el rostro de la tierra, incluso la tierra bonita, porque Az es bonito, pero también Az es el rostro. Tu rostro, mi manera como me ve, es mi Az. Entonces existe el ADMAPO, la forma de la tierra, del cual nosotros somos parte, y ahí está definido el Nor Sumun, y está el Asmunyen y el Normunyen. El Normunyen refiere a las normas de comportamiento nuestras en la comunidad y con la naturaleza. Y el Asmunyen, todos los conocimientos, los valores que necesitamos. Entonces, eso se ha traspasado de manera oral, de generación en generación, y cuando nosotros rompemos el Normunyen, vulneramos la norma de convivencia entre nosotros y con la naturaleza, somos objeto de enfermedad. Viene la enfermedad. Entonces, todo lo que hacemos para eso, para sanarnos, es volver a restablecer la norma. ¿Cuándo se rompe la norma? Por ejemplo, si hay una cascada y se le rompe su curso, y esa cascada ya, el agua se llevó a otro lugar, ahí esa cascada tiene vida, tiene espíritu, y esa cascada nos afecta a nosotros, a los animales, a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para eso? Volver a que la cascada siga su curso y su existencia, porque hay que respetar el agua, los humedales, por la política extractivista y todo lo que es la plantación de los pinos, del pino que es una plantación exótica, no nativa de Chile, ha absorbido las aguas y se han secado los humedales. ¿Qué significa eso? Que el dueño, el ñen, el espíritu de su humedal desaparece, se enferma, se va. ¿Y qué significa para la comunidad? Enfermedad, sequía, falta de agua, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Volver, tal vez, que los pinos no deben ser parte de la política en este proceso de calentamiento global, porque es terriblemente es nefasto, genera, y fíjate que genera sequía, de rápida incendios, porque tiene ceras, y la verdad que afecta a todo el sistema de la biodiversidad. Lamentablemente hoy día se está haciendo una política para poblar de pino la Patagonia. Imagínate, lo más bello que tiene Chile, quieren poner pino en la Patagonia. ¿Qué significa eso? Destruir todo la fuente de agua y de energía que necesitamos. Entonces, todo eso daña el Cumemonien, daña el buen vivir. Entonces, nosotros queremos compartir este principio del buen vivir con todos los chilenos y hacer conciencia desde la primera, en todas las generaciones, de que tenemos que tener una convivencia de relación equilibrada con la naturaleza, y que todos aprendamos a cuidarlo, a cuidar los bosques y generar más bosques, generar el oxígeno que necesitamos, y tal vez menos los modelos económicos extractivistas no nos ayudan a la población, están destruyendo el hábitat. Entonces, bueno, todo eso claro. son... Descentralizar es otro digamos, de las columnas vertebrales de esta nueva constitución. Yo me gustaría preguntarte si tú te identificas con alguna ideología, ya sea de izquierda, centro-derecha, derecha, conservadores. ¿Cómo te identificas? A la altura de mi vida, estoy criticándoles a todos, derecha e izquierda, que se han inspirado en el pensamiento eurocéntrico. Y tal vez norteamericano-céntrico, porque toda la ideología de ese sector viene también de un pensamiento eurocéntrico. ¿Por qué la crítica es radical?
porque hoy día no importa si eres de izquierda o de derecha, mientras sigan potenciando el extractivismo de la naturaleza, están dañándonos a todos. O sea, esta división política partidaria en que yo soy de izquierda y soy mejor, y tú eres de derecha, eres peor, en Chile, vía acuerdo, vía democracia de los acuerdos, conversaron y establecieron acuerdos y instalaron el modelo neoliberal que dejó Pinochet. Entre los dos lo hicieron. Entre los dos criminalizaron la protesta social en las comunidades mapuche. Entonces, ¿qué hay de fondo con ellos? Tienen que aprender que esos límites que pusieron no son suficientes para garantizar los derechos de la diversidad y los derechos de la naturaleza. Tienen que abrir sus ojos y sus mentalidades y sus programas para incorporar los derechos de la naturaleza en sus respectivas agendas y hacerse la profunda crítica de que juntos contribuyeron al menosprecio de las naciones originarias, porque a nosotros nos vieron siempre como opuesta al desarrollo, siempre nos vieron como incluso prelógicos, primitivos, y de esa manera trataron de que nuestras civilizaciones no siguieran su cauce de futuro. Sin embargo, tenemos grandes valores, conocimientos que aportarle a la humanidad, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, creo que ojalá este trabajo que estamos haciendo acá en la convención sirva para abrir esas fronteras que artificialmente fueron dividiéndonos, pensando en que uno lo hacía mejor que el otro, pero en la práctica una política colonial oprimió a las mujeres, una política instaló el patriarcado, la mitad de la humanidad ha perdido sus derechos cuando se trata de los derechos de las mujeres, y también la misma política ha oprimido la madre tierra. ¿No has sentido la presión y amenazas porque es muy conservador, o sea, no puedo generalizar, pero es bastante conservador el chileno o Chile, no sé cómo decirlo porque no me gusta generalizar? Es conservador el chileno en la política, el chileno de la élite, de toda la élite política es muy conservadora, incluso de los que se llaman de izquierda, siguen siendo conservadores, porque siguen entendiendo de que son ellos quienes tienen que definir el futuro de este país. En cambio las regiones, en cambio las mujeres, no las tienen incorporadas. Pero a mí no me... Sí he tenido presión, he tenido situaciones de amenaza, pero yo estoy tranquila porque estamos representando el 80% del pueblo de Chile que quiere el cambio, que quiere una nueva constitución con nuevas bases, con nuevos principios y que se garanticen sobre todo los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos de la madre naturaleza y también los derechos de la diversidad, porque ser diverso constituye nuestra riqueza en este país en la actualidad. Entonces hay muchas personas oprimidas por su condición de diversidad. Entonces, creo que independiente de lo que pueda pasar, estamos haciendo estamos trabajando en función de la lealtad con ese pueblo. Yo no tengo mucho más que perder, cada cosa, y yo lo veo como ganancia. Cuando tenemos esta posibilidad, porque antes yo hablaba desde la academia y desde el movimiento indígena sobre esto, y no me sentía escuchada, pero ahora que estoy como presidenta, estoy siendo escuchada y estamos nosotros proyectando ese nuevo Chile. Entonces, como te decía, Mira, y como me decía en la Cámara de Diputados, este Chile después de la convención nunca va a ser igual, porque incluso la Cámara de Diputados tendrá que incorporar la diversidad y tendrá que tener intérprete en lengua indígena. Habrán diputadas hablando sus lenguas ahí, habrán otras diputadas, diputados defendiendo los ríos. Claro que no va a ser igual, es un punto de quiebre
fuerte, que esperamos que el pueblo de Chile nos siga apoyando para avanzar en lo que tenemos que instalar. ¿Cuándo se decide finalmente la elección, el referéndum? ¿Cuándo estaría terminada la nueva constitución, Elisa? Tenemos 9 meses, y ya llevamos, el 4 de septiembre vamos a cumplir 2 meses y ya nos quedan 7. Y podemos ampliarlo a 3 meses más, pero esto no pasa más de un año. Después del año hay un referéndum para votar la nueva constitución. Y ahí más o menos está coincidiendo con las elecciones nacionales, o no. No. Tenemos elecciones de presidente este año, tenemos cambio, y esta coyuntura que viene no va a vivir la nueva constitución. La próxima elección sí van a asumir ya la nueva constitución. Ahora estamos viviendo una coyuntura electoral y hemos hecho grandes esfuerzos también como convención constitucional para que la convención no entre en la coyuntura. Son estrategias que hay que ir mirando y conversando acá. Claro, y negociando todo el tiempo para que lo político partidario no manche, no incida en el proceso que están llevando ustedes. Sí, todo el tiempo estamos haciendo eso, y todo el tiempo estamos tratando de respetar el derecho de todos. Y eso ha sido bastante difícil, implica mucho desgaste, pero lo ideal es que aquí nos sepamos respetar, por distinto que pensemos, tengamos la posibilidad de respetarnos, teniendo una base, un denominador común que es los derechos humanos fundamentales. Yo te agradezco muchísimo porque sé que estás sumamente ocupada con esta tarea, que es una tarea muy, muy fuerte. Solamente te quería preguntar por tu abuelo, si ves que tu trabajo hoy es un reconocimiento a ese abuelo que traía la oralidad y la responsabilidad de pasar. Sí, eso es muy bonito para una persona mapuche, porque nosotros tenemos una memoria oral que no es pasado, que es ahora. Es una memoria, tenemos una forma de pensar cíclicamente, y en ese ciclo unas veces uno vuelve a ese momento del pasado como para replantearlo, porque no entendemos el tiempo de una manera lineal, sino que el tiempo se organiza en función de los ciclos de la naturaleza. Entonces, o sea, si en la naturaleza hay primavera... Entonces, por ejemplo, Elisa, para entenderte, por ejemplo, el presente, yo acá para adelante, desde la concepción de ustedes, tengo el futuro. Nosotros podemos... o el pasado. No, nosotros, si lo vemos desde la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza, vamos a tener una primavera siempre vamos a tener primavera. Y si vamos a tener, y en la memoria, siempre vamos a volver a esa memoria oral de resistencia, de lucha, de defensa, porque la defensa nuestra ha sido una defensa, dice el poeta Elicura Chihuahilab, es por la ternura, de la ternura de la hermosa morenidad, es por la ternura de la tierra. Queremos esa tierra madre, sana, querida, y se ofrenda a la tierra, y eso no lo hemos dejado de hacer, y eso no tiene que ver con este tiempo del futuro, que lo hicimos en el pasado y ahora no, sino que estamos continuamente volviendo a ese ciclo. Entonces, ese abuelo que llevaba la oralidad de la familia, la oralidad de la organización, la oralidad del conocimiento, vive en nosotros. Cuando uno tiene una memoria oral intensa, esa intensidad de esa oralidad vive en el pensamiento de nosotros, porque ese saber que él enseñó, de que ese abuelo que tenía el poder del sol, por ejemplo, que el sol vive, ¿no? El sol es importante en nuestra manera de organizar la vida, la producción de la tierra, y claro, la lluvia también. Entonces uno enseña eso, nos enseñan eso, y así vive el pensamiento, y así vive el ser mapuche, porque el ser mapuche tiene una misión también acá, que es continuar
ese pensamiento. Y ese pensamiento no es del pasado, es de ahora y lo estamos retomando, y a futuro serán otros, porque así se entiende esa filosofía de vida, de ser mapuche y de luchar por la ternura de nosotros y la ternura de la naturaleza. Te deseo lo mejor y mucha ternura desde acá para que sigas adelante junto con los demás, reconociéndose en las diferencias. Gracias, Elisa. Gracias a ti, Raquel, que tengas un lindo día. Un abrazo. Un abrazo a César también. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.